Cordial saludo, técnicos de campo. El día de hoy vamos a desarrollar un diagnóstico fitopatológico sobre el hongo Coniferiporia weyeri en plantaciones de cedro del Chocó. Principalmente, este cultivo de cedro representa una de las especies forestales más importantes del departamento del Chocó, tanto por su valor comercial como por su función ecológica dentro de los ecosistemas tropicales. Sin embargo, en los últimos años se ha identificado la presencia de una enfermedad devastadora asociada al hongo Coniferiporia weyeri, la cual ocasiona pudrición de raíces y del cuello del árbol, afectando gravemente la estabilidad y el desarrollo de las plantas. Bueno, cordial saludo, Rodríguez. El objetivo principal de esta capacitación es realizar estudios y análisis de laboratorio que nos puedan identificar qué tipo de fitopatógeno es y cómo debemos actuar referente al control de estos. Bueno, como objetivo número 1 tenemos realizar monitoreos oportunos que nos ayuden a detectar a tiempo esta enfermedad. Objetivo número 2, identificar el procedimiento por medio de análisis de laboratorio para poder detectar qué tipo de patógeno es. Y objetivo 3, estudiar la morfología de este y el comportamiento de esta enfermedad como tal en estos cultivos. Como reconocimiento en campo u observación, esta constituye la primera etapa del diagnóstico fitopatológico y permite identificar visualmente la posible presencia del patógeno mediante la observación de síntomas y signos. Como síntomas, estos corresponden a las alteraciones visibles en los tejidos de la planta. Principalmente tenemos el decaimiento general del árbol, donde las copas presentan clorosis, defoliación y marchitez progresiva. Por otra parte está la caída o volcamiento de los árboles, que este es debido a la pérdida de anclaje por la pudrición avanzada de las raíces. Tenemos también la pudrición del sistema radical y base del tallo, que es cuando los tejidos afectados adquieren una textura fibrosa y un color marrón rojizo, similar a láminas o fibras superpuestas. Por último, tenemos la presencia de zonas hundidas o decoloradas en la base del tronco. Y como signos, estas son las evidencias físicas del agente causal observables en los tejidos infectados. En primera parte encontramos el micelio blanco o amarillento que es visible entre las capas del tejido degradado del tronco y las raíces. Y los rizomorfos o cordones miceliales que se extienden a través del suelo y la corteza, facilitando así la diseminación del patógeno. Por otra parte, tenemos los basidiocarpos. Estos son de consistencia leñosa y de forma circular y color pardo rojizo. Estos se pueden observar en la base de los árboles muertos o sobre tocones. Por último, tenemos las manchas marrón rojizas en el duramen y la albura, que al realizar cortes con soca bocado son indicativas de colonización interna para el hongo. Por último, en observaciones, tenemos que el daño aparece en focos o grupos por contacto de raíces. La ubicación del brote es en el norte de Quibdó, Chocó, y al registrar las coordenadas está el número de árboles y fotos antes de la toma de muestras. Por último, mi nombre es Ellen Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, como síntomas de la enfermedad, pues principalmente se empieza a evidenciar con manchas o focos dentro de la plantación, afectando pues el grupo de árboles cercano que está al afectado. Ya cuando hay un síntoma ya más avanzado, pues ya se empieza a evidenciar pudrición en las raíces y pues ya prácticamente la raíz se pierde y el tronco pierde su estabilidad y pues ya se pierde el árbol. Pues en este caso, como podemos observar en las imágenes, los primeros síntomas fueron registrados en 2 hectáreas del norte del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó, como lo podemos observar en la ubicación geográfica. Buenas noches para todos, me presento, mi nombre es Lenny. Bueno, para tener en cuenta en la toma de muestras y qué parte muestrear. Debemos de tener los registros exactos a la hora de tomar las muestras. Para esto debemos de tener en cuenta las coordenadas geográficas de la ubicación del árbol afectado, la hora y la fecha del muestreo, la identificación del árbol, la especie del árbol, la edad estimada, la densidad del terreno, las condiciones del sitio y por último y no menos importante, las evidencias fotográficas del árbol. Porque se debe tener en cuenta, porque al momento de enviar estas muestras al laboratorio, donde no se identifique la toma de muestras, lo que se hace es devolver la muestra y volverla a realizar la toma. Las partes a muestrear son tomar varios trozos de 5 a 10 centímetros de largo, las raíces que aparentemente se encuentra sana o con los síntomas presentados, la base del tronco, que es fundamental en este caso, y en el suelo es recomendable tomar una muestra, porque esto nos permite evaluar el inóculo del patógeno en el suelo y las condiciones de humedad. Saludo cordial, mi nombre es Néstor Ortiz. Para el análisis de laboratorio es crucial confirmar, primero que todo, la presencia del hongo. Pues es importante que se realice un trabajo mancomunado con el personal encargado de la toma de la muestra, pues ya que de esta manera se puede asegurar que el diagnóstico presuntivo realizado en campo sea el correcto. Ya con la muestra en el laboratorio, pues es fundamental seguir las siguientes recomendaciones y pasos. En el número 1 encontramos la recepción de la muestra en el laboratorio. Pues es importante que las muestras sean tratadas cuidadosamente para evitar la contaminación.
En segundo lugar, encontramos el registro de las muestras, pues es importante que se asigne un número de identificación a cada una de las muestras y pues además incluir la información de campo, pues ya sea los detalles del árbol y la ubicación de donde se recolecta dicha muestra. En tercer lugar, tenemos las condiciones de almacenamiento, pues las muestras deben mantenerse refrigeradas, pues para así evitar la descomposición o el crecimiento de agentes contaminantes. En cuarto lugar, encontramos el tratamiento y desinfección de la muestra. Aquí en este paso es importante para evitar la contaminación cruzada, para así asegurar que el hongo que se aísle sea el causante de la enfermedad. Si es una muestra de suelo, la muestra no se desinfecta en comparación a las muestras de raíces o troncos, las cuales sí se desinfectan. En quinto lugar, encontramos el aislamiento del hongo en medios de cultivo. En este paso se lleva a cabo la preparación de los medios de cultivo ya en donde se pueden utilizar medios selectivos para hongos, ya sea el PDA, el cual facilita el crecimiento del hongo y permite un desarrollo más rápido. Y finalmente, la inoculación de las muestras. En este paso ya se cortan las secciones del tejido afectado y se colocan en las cajas de Petri con el medio de cultivo ya estéril. Ya luego se incuban las placas y ya sea en la oscuridad o a la luz, pero de una manera controlada. Taxonómica de este fitopatógeno, pues el reino pertenece a que es un hongo. La división es Basidiomycota, hongos Basidiomycetos, la clase Agaricomycetes, la orden es Hymenochateales, familia Hymenochateaceae, el género Coniferifora y la especie Coniferifolia Weir. Respecto a las estructuras morfológicas macroscópicas, encontramos pues que estas son las estructuras que podemos evidenciar a simple vista, pues sin utilizar ningún tipo de implemento como el microscopio. Entonces, dentro de estas estructuras encontramos tres fundamentales, que es el micelio, el basidocarpo y las hifas. El micelio pues es el cuerpo vegetativo del hongo y este está formado por una red de hifas que colonizan los tejidos del hospedero. Con respecto al basidiocarpo, encontramos que es la estructura reproductiva del hongo. Y aquí es donde se producen y se liberan las esporas en la superficie. Y finalmente, las hifas son filamentos que componen tanto el micelio como el basidiocarpo y pues son fundamentales para la absorción de los nutrientes y el avance del hongo en la superficie. Bueno, ellas se reproducen sexualmente mediante la formación de estructuras propias. En la degradación del leño y la formación del tejido se genera dentro de la madera, del muñón o la raíz muerta y se producen cavidades por separaciones laminares de anillos de crecimiento. La producción de los bacidocarpos se genera principalmente en el tocón o en la raíz expuesta. La formación de los bacidosporas, cada bacidio produce de 2 a 4 bacidosporas que son liberadas mediante el ambiente, aire, agua o suelo. La diseminación de bacidosporas son dispersas, como anteriormente lo nombré, por viento, agua de lluvia o salpicaduras, que pueden llegar hasta las raíces o a la madera de los árboles sanos. La colonización radicular interna infecta las raíces sanas, avanza hacia el cuello del árbol y se asocia a la necrosis del xilema, debilitando la estructura, lo que lleva a la caída o a la muerte del árbol. Hay que tener en cuenta que el árbol puede morir o quedar gravemente debilitado y debilitando raíces y estocones, que a su vez estos pueden servir como sustratos para que el hongo se mantenga vivo. Saludo, mi nombre es Diego Valles. Les voy a hablar sobre enfermedad cuarentenaria. ¿Qué es una enfermedad cuarentenaria? Es aquella que afecta a una especie considerando un alto riesgo en la agricultura y en el medio ambiente. Esta enfermedad puede ser causada por patógenos, hongos, bacterias, virus, y su propagación tiene un gran impacto significativo en la producción y en la comercialización de los cultivos. Una enfermedad cuarentenaria es aquella en que no la tenemos en un lugar específico o en un país, el cual se puede propagar muy rápido y no tenemos pues las herramientas o los medios para poderla combatir muy eficientemente porque no sabemos cómo es sus síntomas y la forma para actuar. Y cuando se detecta esta clase de enfermedades cuarentenarias, es de gran importancia actuar lo más pronto posible para minimizar el riesgo de propagación en la enfermedad. Y para esto seguimos estos pasos, los cuales son, me regalan la siguiente, pues la notificación de que tenemos una enfermedad en el cultivo, la identificación, tenemos que saber qué patógeno es el que nos está afectando, tenemos que cuadrar el aislamiento, la eliminación del patógeno, el control, este control se realiza pues con la asepsia más rigurosa que debemos tener, con el fin de evitar la propagación del patógeno en otras plantas sanas. Y la prevención, eso ya estar es muy, muy pendientes a la enfermedad que tenemos para evitar que se vaya a propagar o que se vaya a presentar de nuevo. Por otro lado, tenemos pues las conclusiones, que es, tras el respectivo análisis de este fitopatógeno,
Coniferiporia weiri se evidenció que ataca principalmente en la parte vascular del cedro, impidiendo el paso de nutrientes. Esto ocasiona un daño irreversible en el árbol tras ser una enfermedad nueva en Colombia y de alto riesgo. Se debe realizar análisis constantes para determinar su avance, con el fin de evitar su diseminación en los cedros vecinos. Con los resultados de incidencia y severidad, se podrá determinar las acciones fitosanitarias adecuadas y diseñar un manejo integrado de plagas. Específico, es importante implementar monitoreos constantes para la detección oportuna en las etapas iniciales de la enfermedad, evitando así la evolución y el avance devastador hacia otras áreas del cultivo forestal. El objetivo final es mitigar la pérdida económica y proteger la masa forestal remanente en la región del Quibdó. Eso sería nuestra presentación. Espero les haya quedado muy clara. Tenemos nuestras referencias bibliográficas y pues muchísimas gracias. Espero les haya quedado muy claro el tema. Muchísimas gracias.